Bueno, gracias por estar con nosotros reunidos a través del internet, ya no son de las ondas, sino del internet, para reflexionar un poco sobre este tema de políticas de pandemia y pueblos indígenas, que es un tema que efectivamente, bueno, como todo lo relativo a la pandemia, es de mucha actualidad, de mucha incertidumbre, y por eso también llama a una seria reflexión sobre el presente y también sobre el porvenir. Ello desde luego, y como lo voy a mostrar acá, tomando en cuenta experiencias pasadas, ¿no? Voy a hacer alguna referencia a la pandemia que apareció en Lima y Callao en 1903, para ver un poco no recordar, pero algunos podrán recordar, no lo sé, pero para tener en cuenta que no es la primera vez que estamos en esta situación. Ya hemos estado en situaciones similares, ya tenemos algunos antecedentes sobre cómo reacciona el Estado y cómo reacciona la sociedad en ese tipo de casos, ¿no? Y eso no para irnos pues al tema del derecho comparado o al análisis de sociedades en otro contexto similar, ¿no? Sino plantearlo un poco en el contexto peruano y relacionado también a los derechos indígenas, ¿no? Entonces, mi presentación va a consistir en básicamente dos grandes secciones. Eh, Ahorita se ve el cuadro del PowerPoint. ¿Se ve todo o sea, o solo puntos clave de la presentación? Se ve todo el número 2. Todo el número. Ah, ya, muy bien. Entonces, bueno, primero voy a centrarme en la situación de los derechos de los pueblos indígenas en un contexto de pre-COVID. Mm, Esto es importante porque los pueblos indígenas desde ya son consideradas poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, frente al contexto de COVID, esta vulneración se hace no solo más evidente, sino también más trágica y por lo tanto también más urgente de atender. No voy a hablar de todos los derechos fundamentales relacionados a los pueblos indígenas porque no tenemos tiempo para eso, pero sí voy a referirme a por lo menos tres derechos que entiendo que han sido materia de debate no solo en el ámbito de expertos sobre el tema de pueblos indígenas, sino también que ha salido a la mesa del debate público nacional. No como es el derecho a la consulta previa, la titulación del territorio primero, el derecho a la consulta previa, y el reconocimiento de pueblos indígenas. Estos tres derechos o tres situaciones jurídicas de los pueblos indígenas están sumamente interrelacionados, ¿no? Pero hay que hacer un tratamiento para poder entender un poco mejor, un tratamiento individual, ¿no? Por lo menos de una forma primaria y accesible, ¿no? Solo tenemos 45 minutos o una hora, así que no, voy a tratar de no excederme de ese tiempo. De otro lado, vamos a ver un poco la situación de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de políticas de pandemia. Y a partir de ahí vamos a un poco tener que hacer el esfuerzo, repensar formas de interacción entre los pueblos indígenas y el Estado, y también observar qué tipos o cambios de mentalidades podemos esperar, no solo en un contexto de políticas de pandemia, sino también quizá en un contexto de post-pandemia, ¿no? O medidas para mitigar la pandemia. Ahora, sobre los pueblos indígenas había hecho una referencia en que son poblaciones vulnerables, pero hay que tener en cuenta que esta vulnerabilidad se puede también disgregar, ¿no? Dependiendo del estado en el cual se encuentran los pueblos indígenas. Hay pueblos indígenas que están totalmente reconocidos y que tienen una interacción permanente con el Estado y con el resto de la sociedad peruana. Pero también tenemos los pueblos indígenas que están en un contexto de aislamiento voluntario. Y también aquellos pueblos indígenas que están con un contacto inicial, ¿no? Con el Estado. Esto es importante porque la historia nos ha demostrado que ciertas enfermedades afectan de manera mucho más intensa y dramática a las poblaciones indígenas, ¿no? Yo no tengo recuerdo que en el Perú se haya utilizado, por ejemplo, ¿no? Las enfermedades como una especie de arma biológica en la época de la conquista. Lo cierto es que hubo una muerte
una afectación inmensa a la población indígena, no solo en el Perú, sino en toda América, ¿no? Precisamente por estos virus que llegaban con los conquistadores o los colonos desde Europa, ¿no? Que para los europeos que ya habían generado anticuerpos era un simple resfrío, en cambio para los pobladores indígenas podía ser una enfermedad mortal, ¿no? En el contexto norteamericano sí tengo entendido que se utilizaban sábanas de enfermos de gripe en contra de poblaciones indígenas, ¿no? Como un arma biológica. Entonces, hay que tener en cuenta ese estado de vulneración de las poblaciones indígenas y en sus diferentes situaciones. Ahora, sobre la demarcación y titulación. En primer lugar, creo que es importante hacer referencia a la relevancia del territorio y la naturaleza del título de propiedad, entre comillas, voy a ponerlo, de los territorios de los pueblos indígenas. ¿Por qué hago incidencia en la relevancia? Porque el territorio de los pueblos indígenas no puede asimilarse simplemente a un territorio, a un tipo de propiedad, un título de propiedad emanado, por ejemplo, de la legislación civil, ¿no? Son claramente distinguibles a tal punto que hay quienes han considerado que no se trata de propiedad, en el caso de los pueblos indígenas, sino de algo más, ¿no? Y ello puede un poco argumentarse de esta manera. De acuerdo a nuestra constitución, a nuestro ordenamiento constitucional, los pueblos indígenas tienen una propiedad que es, digamos, tienen propiedad a la tierra, o de acuerdo al convenio 169, al territorio, y en este territorio ellos tienen, ¿qué cosa? Autonomía. Además, ¿qué tienen? O tienen una autonomía administrativa. Además, ¿qué tienen? Jurisdicción, de acuerdo al artículo 149, ¿no? El artículo 89 de la Constitución habla de autonomía y el artículo 149 hace referencia a la jurisdicción indígena. Son territorios que no son prescriptibles también, ¿no? Además de esto, las reglas que se han desarrollado a nivel de Corte Americana también le dan una característica especial a esos territorios. Entonces, no es lo mismo, pues, hablar de un territorio eh, o una propiedad territorial indígena a una mera propiedad civil. Y otro de los puntos también que explica ello es la naturaleza y la historia de estas tierras, de estos territorios. ¿Por qué? Porque estos territorios no han sido trasladados, no han sido eh, reconocidos a la población indígena en virtud de legislación estatal de tipo occidental, en virtud del Código Civil, sino en virtud a otro tipo de derecho, ¿no? A un derecho tradicional consuetudinario indígena. Eh, entonces, cuando los pueblos indígenas solicitan al Estado el reconocimiento de la demarcación y titulación de su territorio, lo que están haciendo es una conversación de dos tradiciones jurídicas, una tradición jurídica estatal y una tradición jurídica, digamos, estatal occidental, y la tradición jurídica de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del título territorial de los pueblos indígenas, estamos hablando, creo yo, de una institución jurídica mestiza hasta cierto punto, porque responde a dos tradiciones jurídicas diferenciadas, ¿no? Ahora, esto es como primera parte. Luego, creo que para tener una aproximación, un entendimiento del proceso de marcación y titulación de los pueblos indígenas, es importante tener en cuenta, por ejemplo, los informes que se han desarrollado en la Defensoría del Pueblo, particularmente en el programa de pueblos indígenas, ¿no? Em, que ha emitido, por lo menos, hasta donde tengo entendido, dos informes muy, muy serios y muy, muy interesantes, donde recogen información específica del proceso de marcación de titulación, tanto en las comunidades campesinas como en las comunidades nativas. Las comunidades nativas son aquellas comunidades que se encuentran en la Amazonía, y las comunidades campesinas son las que se encontrarían en el resto del país, ¿no? Es una división que seguramente más adelante la voy a explicar, a qué se debe esta división, que puede parecer un poco artificial y que también genera complicaciones y hasta una diferenciación que no sé hasta qué punto puede corresponder a la razonabilidad. Entonces, en este caso, se puede ver toda la lista de los detalles que se han
Entiendo que pueden ver toda la lista de los detalles de las observaciones que ha hecho la Defensoría, ¿no? En el primer punto, las normas que regulan el proceso, dice la Defensoría, el proceso de marcación y titulación, dice, son complejas, dispersas y contradictorias, ¿no? Vamos a ver más adelante por qué son contradictorias. Después dice que el Minagri, el Ministerio de Agricultura, no ejerce la rectoría adecuadamente, ¿no? Estos procesos se inician usualmente a nivel de los gobiernos regionales, pero el MINARE es el ente rector al respecto de este tema, ¿no? Después cuestiona la Defensoría que hay una existencia de registro único de comunidades reconocidas y tituladas. Hay varios registros, no hay un solo registro. Entonces eso puede generar confusiones. Las direcciones regionales las direcciones regionales de agricultura no cuentan con personal capacitado, es un tema que ha sido apuntado en los dos informes que ha emitido la Defensoría del Pueblo sobre este tema. Uno de sus informes es del 2014, el otro informe es del 2018. Después hace referencia a la falta de recursos presupuestales para implementar la política de reconocimiento y titulación. Y hay una ausencia de alineamientos en casos de superposición de territorios, ¿no? Es decir, cuando hay una superposición de territorios entre, Estoy en por clase, pero ya ejemplo, apagué mi cámara. poblaciones indígenas y, por ejemplo, entre el territorio indígena y una reserva natural, en esos casos hay normativa discordante respecto a qué hacer, ¿no? En esas situaciones. Al 2017, la Defensoría había entendido que existían 1.139 comunidades campesinas y 631 comunidades nativas pendientes de títulos, ¿no? De demarcación y de titulación. Y por último, apunta la Defensoría que hay una ausencia de espacios de coordinación entre pueblos indígenas y entidades estatales. Entonces, hasta aquí tenemos el tema de la demarcación y titulación de los pueblos indígenas desde una perspectiva general. Pero vayamos a ver el tema particular, ¿no? La titulación de comunidades nativas, eh, ese es un poco un cuadro que nos muestra cómo es el procedimiento de titulación de las comunidades nativas, ¿no? Como podemos ver, se presenta una solicitud, hay una recepción, se recopila información, hay todo un trabajo de difusión, de notificación, hay una visita inspectiva, hay una demarcación territorial y georreferenciada, para los cuales muchos gobiernos regionales no tienen presupuesto, ¿no? También tiene que haber una asamblea comunal para autorizar y determinar, pues, que efectivamente esos son los linderos. Se habla con las comunidades que están, con las comunidades aledañas para evitar superposiciones, ¿no? Y luego se genera lo que es ya el procedimiento y el trámite en donde, como pueden ver al final, en el lado derecho inferior de su pantalla, se entrega el título de propiedad o se entrega el contrato de cesión de uso. ¿A qué se debe esto? En el caso de las comunidades nativas, el Estado entiende que puede reconocer el título de propiedad del territorio de la comunidad nativa siempre y cuando en esa comunidad nativa no exista, en ese territorio no exista, por ejemplo, bosques, porque los bosques son un recurso natural y no se puede dar propiedad sobre recursos naturales, por lo tanto, en vez de dar un título de propiedad, se da un título de cesión en uso. Entonces, hay muchos casos en donde se reconoce, pues, en el centro una propiedad territorial y todo lo que rodea el territorio de la propiedad territorial de la comunidad solo reconocido como entrega en cesión en uso. ¿Y cuál es el problema de esto? Es que genera inseguridad jurídica, porque la cesión de uso no es para siempre, a diferencia del título de propiedad, sino que tiene un límite de años y tiene que ser renovada cada ciertos años. Entonces esto obviamente parece que es una diferencia importante con las comunidades campesinas, como vamos a ver, y también genera incentivos perversos, porque han habido algunos casos en donde por ejemplo, se ha talado cierta área del bosque o se ha quemado cierta área del bosque. ¿Para qué? Para que se pueda decir, ya acá ya no hay bosque, por lo tanto, ya no me tienes que dar cesión de uso, sino me tienes que dar un título de propiedad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo
de cuestiones también. Ahora, sobre la titulación de las comunidades campesinas. El procedimiento es un poco más sencillo, tiene más tiempo también, eh, pero igualmente se generan ciertas contradicciones. Por ejemplo, acá no hacen ninguna referencia al tema de cesión de uso, sino simplemente se referencia a territorio, ¿no? Esos son puntos a tomar en consideración. Mm. No me voy a quedar mucho en este tema porque quiero pasar a lo que es el derecho de consulta, ¿no? Mm. El derecho de consulta, a partir del convenio, es reconocido en el Perú a partir del convenio 169. El convenio 169 fue emitido por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en 1989, y el Perú lo suscribió en 1994, entrando en vigencia en 1995. El convenio 169 en particular introduce el derecho a la consulta, que hasta entonces no existía en el Perú, ¿no? El convenio anterior, el convenio 107 de la OIT, no incluía un derecho a la consulta. Entonces, desde 1995 tenemos derecho a consulta. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que este derecho a consulta, el derecho a consulta implica que cuando el Estado quiere implementar o quiere emitir una medida administrativa o legislativa que pueda afectar directamente a los pueblos indígenas, estos pueblos indígenas tienen que ser consultados. ¿Pero qué ocurrió desde 1995 hasta el 2009? El Estado no se preocupó en legislar y en emitir una normativa que regule el derecho de consulta. Entonces tenemos que, por ejemplo, se generaron una serie de protestas que vienen un poco a conectarse con lo que hablaba antes sobre la demarcación. Eh, no sé si recordarán, en los 80s hubo un conflicto con Ecuador que se repitió en los 90s. Este conflicto que estaba por la cordillera del Cóndor. En este conflicto, la comunidad Tahuanjún y los Huampis, por ejemplo, tuvieron un rol importante de colaboración con el ejército peruano. Sirvieron de guías, ellos conocían mucho mejor el terreno, entonces podían explicar eso al ejército peruano, ¿no? Eh, a partir de ahí se dio pues una serie de negociaciones y acuerdos implícitos entre estas comunidades y el ejército, ¿no? Entonces, las comunidades veían al ejército como un interlocutor de ellos en el Ejecutivo para que puedan ayudar a promoverse, ¿qué cosa? Las políticas de demarcación en esa zona. Sin embargo, a partir del 90 ya se cambió esta política y se comenzó, a partir del 96 más o menos, se comenzó a hablar de una defensa corporativa, ¿no? En donde el Estado entendía que las fronteras iban a estar mejores protegidas si es que se daban concesiones en esas fronteras para explotación de recursos minerales. En el caso de la cordillera eh, a la que hice mención, supuestamente había unos depósitos de oro, ¿no? Entonces, al ver este engaño, las poblaciones Abojún y Wampis se quejaron, ¿no? Y comenzaron también a proponer ciertas protestas contra el Ejecutivo, ¿no? Se llegó a cierto acuerdo de delimitar el territorio de la comunidad, pero finalmente el Estado, por más o menos el 2006-2007, emitió una normativa en donde reconocía la comunidad y reconocía un parque regional, o perdón, un parque de protección, un parque natural. Sin embargo, no cumplía con la promesa que había hecho a las poblaciones indígenas, ¿no? Es decir, se reconoció un territorio mucho menor al cual se había acordado. Entonces esto generó una serie de protestas. Los Wampis y los Abajún son pueblos muy organizados y esas protestas comenzaron a tener cierta atracción con otros pueblos indígenas, y también tenemos otro contexto, el contexto de la implementación a partir del 2007 más o menos, de la implementación del Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, que implicaba una serie de cambios en la legislación nacional.
Uno de esos cambios era, por ejemplo, o así lo había entendido el ejecutivo de la época, era que las comunidades campesinas, por ejemplo, dejen o tengan, al momento de que se decía la cesión de una parte del territorio, las comunidades campesinas solo necesitan el voto de la mayoría simple y ya no 2/3, ¿no? Para tomar la decisión. Lo que generó pues un rechazo importante porque esa legislación nunca fue consultada, a pesar de que existía el convenio 169. Eh, y de ahí esto fue escalando, tenemos las manifestaciones en Bagua que terminan pues en junio del 2009, pues, si no me equivoco, con la, con la tragedia, ¿no? De la muerte de personas indígenas y no indígenas y también elementos policiales, ¿no? A partir de esto, el Tribunal Constitucional, que tenía una serie de casos contra estos decretos legislativos y contra una ley, cumple un rol importante. ¿Por qué? Porque en la sentencia 022 de 2009, el tribunal elabora una serie de consideraciones respecto al derecho a la consulta, ¿no? En primer lugar, el Ejecutivo contestó esta demanda diciendo que no se puede aplicar el derecho de consulta porque el convenio 169 no está regulado. Es decir, se necesita una regulación nacional por el Congreso o por un reglamento para poder aplicarse este derecho. De otro lado, el Ejecutivo, y esa fue la posición oficial, y les solicito que por favor lean esta sentencia, si es que no me creen, la posición oficial del Ejecutivo en su momento también fue que ya no se podía aplicar el convenio 169, porque en el Perú ya no habían indígenas, sino que habían solo mestizos. Esa fue la posición oficial del Ejecutivo en el 2009, el 2010, frente a esta demanda de inconstitucionalidad. Obviamente el tribunal desestimó esos argumentos, ¿no? Y más aún, planteó que la aplicación del convenio 169 tenía que hacerse directamente, ¿no? Porque por una omisión del legislador no se podía afectar el derecho fundamental de estas poblaciones indígenas. Y de otro lado desarrolló una serie de principios, ¿no? Que acompañan ese derecho constitucional. Lo interesante es que el tribunal, en ese caso, y en ningún otro caso en realidad, en donde se ha pedido la consulta de normas o legislación, declaró fundada la demanda. En este caso, el tribunal declaró infundada la demanda, perdón. Es decir, el decreto legislativo que estaba siendo cuestionado quedó constitucionalizado, pero el tribunal interpretó y dijo, si bien este decreto legislativo es constitucional, no puede aplicarse a las poblaciones indígenas, ¿no? Y este era pues un decreto legislativo relativo a una serie de simplificación de predios rurales, ¿no? Que efectivamente el tribunal consideró que podían afectar a las poblaciones indígenas. Por eso dijo, vamos a, en virtud de una interpretación de conformidad a la Constitución, vamos a entender que es constitucional, pero no se aplica a los colectivos de los pueblos indígenas. Después los otros decretos legislativos sí fueron rechazados, las otras demandas, perdón, contra otros decretos legislativos fueron rechazados también, sin hacer una interpretación en esos casos. El caso que es interesante también revisar es el caso relativo a la sentencia en contra de la ley de recursos hídricos, donde el tribunal tuvo que argumentar, proponer una serie de argumentos que pueden no ser convincentes en algunos puntos respecto de la aplicación o no del derecho de consulta, ¿no? Ese para mí es uno de los casos problemáticos, ¿no? En todo caso, que quede establecido, que quede claro que hasta el momento el Tribunal Constitucional nunca declaró la inconstitucionalidad de una ley en virtud a que no se haya respetado el derecho de consulta, ¿no? Ahora, en 2011, el Congreso, después de estos eventos traumáticos de Bagua, tenemos que el Congreso emite la ley 29785, que es la ley del derecho de consulta, y el reglamento, ¿no? Que es el 001 del 2012, Ministerio de Cultura, el MC. ¿No? La ley 29785 tenemos una segunda disposición transitoria y final, en donde se hace referencia a que se explica básicamente que
no se va a aplicar esta ley o este derecho a la consulta retroactivamente. Es decir, el Congreso entendía retroactivamente desde la emisión de la ley. Es decir, para los proyectos que se iniciaran después de la publicación de la ley, se tenía que llevar a cabo el derecho a consulta. Pero para aquellos, pero para aquellos, de, pero para que, pero para aquellos, perdón, pero para aquellos proyectos que se iniciaron antes de la ley, no se iba a aplicar el derecho de consulta. Es un poco, dice esta segunda disposición. Lo menciono porque quiero resaltar algunos puntos debatibles de esta ley y que han sido materia también de litigio, ¿no? Constitucional y también de litigio constitucional. No a nivel del tribunal, pero sí a nivel de la Corte Suprema, o del Poder Judicial, perdón. Después se han generado, pues ya se comenzaron a llevar a cabo ciertos procesos de consulta, pero hubieron problemas con la implementación de las consultas y efectivamente con, por ejemplo, brindar las facilidades a los líderes de las comunidades indígenas para que puedan llevarse a cabo esos procesos de consulta de forma adecuada. Tenemos también que hubo un debate sobre qué comunidades debían considerarse indígenas o pueblos indígenas, ¿no? Y eso es sintomático, ¿no? Vamos a ver más adelante algo referente a la determinación legal de quién es indígena en el Perú y parece que este no fue un problema hasta que llegó la ley del derecho de consulta, ¿no? Entonces, no había anteriormente una definición de comunidad campesina en términos, por ejemplo, la ley de comunidades campesinas no pareciera que no hace una referencia al contenido étnico particular de los pobladores de estas comunidades, ¿no? Um, Luego tenemos el artículo 21 del reglamento, que hace una referencia a que el proceso de consulta se puede suspender hasta por 15 días, ¿no? Y hago referencia a esto porque en este contexto las suspensiones de los procesos de consulta han sido mayores. Y luego la 15ª disposición de este reglamento hace referencia también a que algunos aspectos sobre, por ejemplo, infraestructura educativa y infraestructura de salud no deben ser, pueden no ser consultados, ¿no? Perdón, ya. Ahora, un poco para mostrarles de manera bastante general es las etapas del proceso de consulta. Voy a pasar esto rápido porque no creo que me estoy sentando demasiado en cosas anteriores al, al contexto de las políticas de pandemia. Primero se identifica la medida, consultar, ¿no? Eso lo hace la entidad promotora, la entidad que va a emitir, por ejemplo, una resolución administrativa que entiende puede afectar a la población indígena, ¿no? Por ejemplo, una concesión minera que se puede dar en un territorio de una población, de un pueblo indígena. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas entiende que esta resolución administrativa puede afectar a los pueblos indígenas, entonces decide, identifica la medida, identifica también qué poblaciones indígenas pueden ser afectadas y comienza a hacer un plan de consulta. Este plan de consulta lo hace con la colaboración de las poblaciones indígenas involucradas, ¿no? Se publica la medida, se da información a las poblaciones indígenas, los pueblos indígenas evalúan internamente, hay un diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas y luego hay una decisión. Ahora, de acuerdo al ordenamiento jurídico peruano, en principio, el derecho a la consulta no implica un derecho al consentimiento. El consentimiento va a ser una medida excepcional, ¿no? Y eso es de acuerdo al ordenamiento jurídico peruano. Yo sé que hay un debate importante también respecto a este punto, pero por lo menos hasta ahora la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha hecho referencia a que no existe, la jurisprudencia habla de un derecho a veto, ¿no? Ahora, la Corte Interamericana tiene una posición algo diferente, dice que puede haber consentimiento en
en situaciones en donde los pueblos indígenas se vean confrontados frente a megaproyectos que los afectarían de tal forma que podría, por ejemplo, afectar de manera irremediable a estos pueblos indígenas, ¿no? Entonces, en esos casos sí se necesitaría el consentimiento de los pueblos indígenas, ¿no? Después, otro punto en el reglamento de la ley hace referencia también a que por ejemplo, los depósitos, no se puede depositar materiales radiactivos, por ejemplo, materiales contaminantes en territorios de pueblos indígenas. Y para ello también, si es que el Estado quiere hacer eso, necesitaría el consentimiento de los pueblos indígenas. Entonces, en el Estado, en el ordenamiento jurídico peruano, el derecho de consulta no requiere consentimiento en principio, ¿no? Y solo excepcionalmente los pueblos indígenas tienen el derecho al consentimiento. Tienen que dar su consentimiento. Ahora, bueno. Ahora, el reconocimiento de los pueblos indígenas, ¿no? Acá he puesto una cita de un antropólogo peruano que se llama Fuensalida Folma, ¿no? Y él decía en 1970, solamente un detalle descuidaron ideólogos y estadistas en estas 5 décadas: el definir criterios que permitieran distinguir con univocidad quién era indio, quién sea indio y quién mestizo en el Perú. Ahora, esto lo traigo a colación porque ha sido un tema sumamente debatido a nivel del Ejecutivo, sobre todo en el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? En donde se dio la ley de consulta, ¿no? Y, es importante porque el Ministerio de Energía y Minas en ese entonces tenía la siguiente posición: decía que no había pueblos indígenas en los Andes del Perú. En los Andes del Perú habían comunidades campesinas y no pueblos indígenas. Es importante tener en cuenta en todo caso que las comunidades campesinas vienen de lo que anteriormente se llamaba comunidades indígenas. Las comunidades indígenas como figura reconocida por la Constitución a nivel constitucional del Perú se remonta a la Constitución de 1920, no, la Constitución de Ley, que reconoce por primera vez a nivel constitucional a la institución comunidad indígena. Y esta comunidad indígena se repite pues en la Constitución de 1933, en los 70, en 1968 viene el golpe de Estado por parte, y se instaura el gobierno militar con Velasco a la cabeza, y ellos, con una preocupación muy legítima sobre la situación de esas comunidades, trata pues de organizar toda una regulación para poder darle cierta claridad sobre los derechos de estas comunidades. En ese contexto, el término indígena era entendido como un insulto, ¿no? Como algo que tenía connotaciones negativas. Por eso se prefiere utilizar el término comunidades campesinas. Pero siguen siendo las mismas comunidades, ¿no? O sea, materialmente son las mismas comunidades. Eh, y entonces es artificial, es un pretexto de querer decir pues que en los Andes del Perú ya no existen comunidades indígenas, ¿no? Y además eso demuestra también una visión que esencializa a la población indígena, ¿no? Porque se entiende pues, por ejemplo, bueno, si usa yin o si tiene celular, ya no es indígena, ¿no? Y eso no es cierto. Los procesos de identidad son mucho más complejos que eso. Y también tómese en cuenta que solo a partir del 1970 el Estado peruano regula cómo se organizan esas comunidades. Antes, el Estado peruano nunca se metió a la organización de estas comunidades. Se dejaba amplia libertad para que estas comunidades se organicen. ¿Y cómo se organizaban estas comunidades? En virtud de su derecho consuetudinario. Ahora, el otro punto que quería comentar es el que, mediante Decreto Supremo 203 de este año, el MEF, ¿no? Ha dado esta norma, ¿no? En la que financia
la identificación de localidades de pueblos indígenas u originarios en los ámbitos de 23 proyectos mineros, ¿no? Esta medida fue bastante criticada porque se dijo, pues básicamente vamos a poner plata, vamos a poner presupuesto para identificar las localidades, ¿no? Y pueblos indígenas. Pero no lo hacían para darle seguridad a estos pueblos indígenas, sino era para básicamente poder impulsar proyectos mineros, ¿no? Entonces, básicamente, pues, los pueblos indígenas vieron esto, pues, como una amenaza, ¿no? Y eso también es algo que hay que resaltar. El líder de AIDASEP, por ejemplo, está cuestionando, pues, ¿no? Que no solo que sentía que el Estado le había fallado a las poblaciones indígenas, sino que también tenía temor sobre las medidas y las políticas de que pretendían la reactivación minera, ¿no? Y eso también tiene que ver un poco con lo que voy a hablar más adelante con el tema de las mentalidades. Ahora sí, ya un poco entrando a las políticas de pandemia. Supuestamente, yo lo que quería con este PowerPoint es que aparezca cada punto, ¿no? Y podía hablar de esos puntos en particular, ¿no? Pero bueno, con esta configuración creo que ven todos los puntos de frente, ¿no? En todo caso, am, trataba un poco, había estado revisando algo, traté de revisar un poco de historia sobre pandemias para esta presentación. Me encontré con dos artículos interesantes. Uno sobre la peste negra en Europa en 1300, 1400, en donde además de esta peste negra que mató a millones en Italia, en Francia, en Inglaterra, también generó una serie de inestabilidades sociales socioeconómicas, ¿no? Como había muerto tanta gente, eh, las personas que sobrevivían y podían llevar a cabo mano de obra en el campo, por ejemplo, eh, comenzaron a solicitar que se les pague más. Comenzaron a solicitar mejores condiciones de trabajo también, ¿no? Eh, eh, y, y claro, ¿no? En respuesta a ello, lo que los reyes hicieron es poner normas que limitaban, por ejemplo, el precio que podían cobrar estas personas por sus servicios, ¿no? Y también generó pues un debilitamiento en las estructuras estamentales, ¿no? Porque quienes antes estaban sometidos um, a, a las normas sociales, en donde muy divididas de estamentos, ¿no? En donde los nobles tenían una posición de poder muy importante y los comunes no. Los comunes vieron que podían llegar a ser algo importante y podían tener cierto poder, ¿no? Desde luego, no vamos a ver este poder materializado, sino unos siglos más tarde, ¿no? Ahora, pero lo que quería centrarme era más bien en el dato histórico también del brote de la peste bubónica en Lima y Callao. No, ojo que este brote duró entre 1903 y 1930, ¿no? Se dictó por primera vez el aislamiento completo en la ciudad de Lima. No era la primera vez que Lima tenía, por ejemplo, una peste, ¿no? Un brote de peste. Ya en el siglo XIX había tenido unos cuantos, pero por primera vez se había dictaminado el aislamiento completo, ¿no? Luego, es importante resaltar que la epidemia afectó menos a las familias más pudientes, con más recursos, más ricas, ¿no? Mientras que zonas que albergaban familias más pobres fueron más golpeadas. Por ejemplo, en el RIMAC, en la zona que es el RIMAC, la incidencia de muerte fue mucho mayor, ¿no? La mayoría de enfermos que estaban en el hospital, de acuerdo a este autor, eran indígenas, ¿no? Y las familias ricas se atendían en sus domicilios, ¿no? Otro punto que me pareció importante fue que la letalidad indígena era del 50% y la población china era de un 90%, ¿no? Creo que en este caso, como hablamos de indígenas urbanos, hay que tomar en cuenta no los temas, no la construcción de biologías más débiles, ¿no? O de anticuerpos más débiles, sino anticuerpos más débiles por cuestiones genéticas o de que no han recibido exposición a poder generar anticuerpos frente a esas enfermedades, sino a una manifestación de la pobreza en que vivían, ¿no? La mala alimentación, en uno de los casos es importante, afectaba más a estas poblaciones, ¿no?
Punto interesante era que el estar enfermo no era solo una desgracia física, sino también implicaba la posibilidad de verse asociado a prejuicios que conllevaba ser indio, vivir en un tugurio y pertenecer a una clase social inferior, ¿no? Se impidió también que buques peruanos fueran recibidos y buques extranjeros dejaron de venir al Perú para evitar la cuarentena. Y el efecto de ello fue cosa, escasez de productos de primera necesidad, ¿no? También existió una pugna entre comerciantes y Estado. Por ejemplo, en este artículo se hace referencia a que en el ferrocarril de Chorrillos un trabajador murió debido a la peste bubónica. Entonces el Estado clausuró el tren de Chorrillos. Pero este tren de Chorrillos estaba en manos de la Peruvian Corporation, que está en manos de ingleses. Y esos ingleses presionaron al Estado y le dijeron, bueno, si no me vas a dejar trabajar, te voy a cobrar una indemnización por cada día que no funcione, ¿no? Y finalmente el Estado tuvo que ceder y dejar que funcione el ferrocarril, pero exhortó a los ciudadanos a que no usen el ferrocarril. Se creó también una policía de la salubridad, ¿no? Que se encargaba de desinfectar, incendiar locales, llevar a la fuerza a los posibles enfermos, ¿no? Y ello generó también una asociación entre enfermedad y delito, ¿no? Si uno estaba enfermo, se sentía perseguido o mantenía esa enfermedad en secreto, ¿no? Otro punto importante y que también podemos ver algunos reflejos es que el saber científico entró en competencia con saberes no científicos, ¿no? Y hay una desobediencia también a las autoridades sanitarias debido a esta competencia de conocimientos. Ahora, uh, creo que esta pandemia, ya entrando un poco más a reflexionar, ¿no? Sobre nuestro contexto, creo que nos ha permitido observar o recordar realmente, ¿no? Recordar creo que es una palabra que más se ajusta a esas circunstancias, las graves consecuencias que generan las desigualdades estructurales en el Perú. Porque una cosa es ver desigualdades estructurales y, por ejemplo, gente que tiene menos acceso a educación o gente que tiene menos acceso a salud, pero de una forma mucho más mediata, ¿no? Esta pandemia nos ha hecho ver que las desigualdades estructurales tienen consecuencias mortales, tienen consecuencias trágicas que afectan precisamente a los menos favorecidos. Había ausencia de servicios básicos al alcance de poblaciones vulnerables, como los pueblos indígenas. También se ha detectado que había una falta de indicaciones importantes en el idiomas originarios, ausencia de redes de protección social en caso de pérdida de empleo, ¿no? Por ejemplo, se intentó con los bonos, ¿no? Pero han habido problemas en la repartición de los bonos y también la repartición de los bonos ha generado en algunos casos mayor contagio, ¿no? Porque no se pensó en las particularidades de cada localidad, ¿no? Y también lo que se ha visto es que hay un incremento de actividades de mafias, ¿no? El tráfico de terrenos tal ilegal y narcotráfico, ¿no? Esto puede generarse también debido precisamente a la pérdida del empleo formal o la pérdida del empleo informal, pero más o menos estable. Eso también se ha visto reflejado en asesinatos a líderes indígenas, ¿no? Y en el contexto de los pueblos indígenas, el COVID también viene a sumarse no solo el COVID-19, sino también el dengue y la malaria. Todo ello se junta, pues, ¿no? Tenemos una población que ha vivido en pobreza, en extrema pobreza. Tenemos una población que ha sido, en algunos casos, afectada por la contaminación, ya sea de plomo, mercurio, y además unas enfermedades como el dengue y la malaria, y además el COVID-19. Entonces hay una suma de capas que hacen estas poblaciones sumamente vulnerables, ¿no? ¿Qué acciones ha tomado el Estado respecto a los pueblos indígenas? Bueno, en un primer momento ni siquiera se sabía cuántos pueblos indígenas estaban afectados, pero a partir de mayo, más o menos mayo, se comenzó a incluir la variable de autoidentificación en los registros de la DIRESA. Y eso es importante porque si es que no tenemos conocimiento de cuántas personas están afectadas, son invisibles, ¿no?, al Estado. No pueden ser incorporadas dentro de políticas públicas. Y por eso esta inclusión de las variables es sumamente importante. También en mayo se han emitido dos decretos legislativos, ¿no? El 1489
que establece acciones para la protección de los pueblos indígenas u originarios en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, y también el decreto legislativo 1500, ¿no? Que son medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de proyectos de inversión pública, privada y público-privada ante el impacto del COVID-19. El decreto legislativo 1489 establece una serie de normas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, se permite que Cali y Guarma pueda repartir alimentos a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ¿no? Básicamente, población indígena. ¿No? También se hace una protección especial para los Piasi, se suspende toda la entrada también a reservas indígenas. Piasi son las poblaciones no contactadas o de contacto inicial, ¿no? También se implementa pues una traducción de información prioritaria, ¿no? Ahora, un punto importante es que en las disposiciones transitarias finales se plantean una serie de modificaciones a la ley de lenguas originarias. Yo no sé hasta qué punto, porque no he podido revisar las dos leyes a ver cuáles eran los cambios, pero me pareció raro que en ese contexto se vaya a una modificación de la ley de lenguas originarias. Entonces, eso, por ejemplo, valdría la pena explorar, ¿no? Y si uno de ustedes puede explorar, escribir algo y publicar algo, sería muy interesante también. Sobre el decreto legislativo 1500, también una extensión de títulos habilitantes, ¿no? Por ejemplo, autorizaciones, permisos y licencias por 12 meses a la fecha de su vencimiento. Entonces, títulos habilitantes, ¿para qué? Para explotar, para explorar, se extienden por 12 meses más. La implementación, por ejemplo, de estas medidas, lo dice el propio decreto legislativo, debe garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? También se hace una referencia a los mecanismos de participación ciudadana en el artículo 6 del decreto legislativo, donde dice que pueden ser vía comunicación virtual. También otras de las acciones que ha tomado el Estado han sido la entrega de bonos, ¿no? Y han sido acciones importantes, creo, dentro de este contexto de COVID y de un contexto de un Estado no tan organizado, con un proceso de descentralización que no se ha llegado de manera muy adecuada. Creo que son puntos positivos. Ahora, que son puntos suficientes, seguramente desde la perspectiva de muchos pueblos indígenas y de analistas, no son suficientes finalmente, porque no han podido impedir que se propale la pandemia. Ahora, ¿qué acciones han tomado algunos pueblos indígenas? Cuando hablo PPII, significa pueblos indígenas, por si acaso. En algunos distritos se cerró la comunidad, ¿no? Es interesante también ver que el Estado promovía, por ejemplo, el aspecto de quédate en tu casa, ¿no? Cuando, por ejemplo, Melania Canales, que es una dirigente de la UMIAP, que es la Organización de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas, me parece, ha dicho que para ellos quédate en tu casa no tenía mucho sentido porque muchos pueblos indígenas y comunidades trabajan en el campo o tienen chacras y tienen animales y tienen que cuidarlos. Entonces no es tan simple decir quédate en tu casa, sino que decía aquí quédate en tu comunidad, ¿no? Por eso en Cajamarca, especialmente en los primeros meses, se cerró toda la comunidad, ¿no? Por eso en algunos distritos no tenían ningún caso de COVID. Después, estas medidas no se pudieron sostener del todo, pero fue importante, ¿no? Durante esos primeros meses contener la pandemia. Después, en Cantagallo, que es una comunidad de shipibos con higos en Lima, también se cerraron, se aislaron, porque comenzaron a tener casos, ¿no? Y lo que decía un poco, el control de las rondas campesinas en Cajamarca fue muy importante para detener la pandemia en esos primeros meses, ¿no? Otra de las acciones tomadas por la ONAMIAP es que se ha interpuesto un proceso de amparo en contra del Estado, en contra de varios ministerios, ¿no? Dice, y la demanda un poco plantea que el Estado ha puesto en riesgo el derecho a la vida, la integridad, la salud, identidad étnica, la educación, a la igualdad, al derecho a la libre determinación, como consecuencia de la falta de políticas públicas oportunas y eficaces, ¿no? Y también es importante tener en cuenta que hay varias acusaciones por parte de organizaciones indígenas de que estamos frente a un etnicidio, ¿no? Porque frente a la omisión
eh, hay un grupo importante de pobladores indígenas que están muriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen atención oportuna, porque no existen los servicios hospitalarios necesarios para salvarlos. Entonces se habla también de un etnocidio, ¿no? Yo creo que son palabras muy fuertes. eh, Habría que tratar de explicar e investigar muy bien si es que se configura este delito. Eh, Creo que ahora es un poco, no sería prudente decir algo si es que no se ha investigado con mucho más detalle, ¿no? Si es que estamos frente a ese tipo de situación, al margen de esto, ¿no? Creo que es importante sí escuchar a las poblaciones indígenas, porque estoy seguro que ellos sí sienten que se está dando eso, porque se sienten abandonados y sienten que no pueden contar con el Estado, ¿no? Más aún, el Estado, para reactivar la economía, quiere mover proyectos y eso implica realizar, por ejemplo, el derecho de consulta. Pero ¿cómo se elabora el derecho de consulta en estos contextos? ¿Cómo se, o cómo se lleva a cabo, por ejemplo, los procesos de demarcación territorial, cuando se requiere la presencia de técnicos especializados que estén ahí viendo y georreferenciando los límites? ¿Cómo hacemos esto sin poner en riesgo a estas comunidades, ¿no? Vía virtual, no se puede. Y también había encontrado esta cifra, ¿no? Que hasta agosto del 2010, hasta agosto del 19 de agosto, se habían registrado 21.000 indígenas contagiados, ¿no? En la mayoría en la Amazonía. La mayoría son Navajú y Quichua. Ah, entonces, hay uno entre de las organizaciones indígenas, hasta donde he podido averiguar, la OMIAP y la IDECEP, hay temor de que esta reactivación de la economía pueda generar mayores afectaciones a los pueblos indígenas que la propia enfermedad, ¿no? Porque luego de una pandemia, imagínense, y de ver varios líderes indígenas verse amenazados y algunos asesinados, un poco se afecta pues esta red social y de organización de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces cuando el Estado llega a consultar, eh, se encuentra con una comunidad debilitada, ¿no? Por estas tragedias. Se ha hablado también de una consulta previa virtual. En un momento se habló de eso, pero fue rápidamente rechazada por los pueblos indígenas y el Ejecutivo retrocedió en estos puntos y ha descartado que se lleven a cabo unas derechos a la consulta previa de manera virtual. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Es lo que todavía no sabemos. Y también quería un poco ya para terminar, hablar sobre esto, la emergencia de nuevas mentalidades, ¿no? Hay serios cuestionamientos, por ejemplo, al proyecto que se llama el proyecto neoliberal, ¿no? Hay varios artículos donde se ha dicho, pues, por qué el Estado peruano falló, ¿no? Habiendo aplicado una serie de medidas sumamente drásticas, a pesar de eso, falló de una forma muy intensa. Entonces, ¿por qué hemos llegado a esta situación? Y bueno, una de las respuestas, de las hipótesis de respuesta son que se estableció un régimen económico muy fuerte, muy estable, pero nunca se invirtió adecuadamente en el sistema sanitario, ¿no? O en el sistema de educación. Entonces, esta ausencia de inversión nos está pasando factura ahora. El impacto de las políticas de reactivación, como he dicho, puede ser más grave la propia enfermedad, y eso también ya para hacer referencia también al discurso jurídico, ¿no? Am, Puede generar que los jueces constitucionales, por ejemplo, sientan que deben tener mayor deferencia hacia las decisiones del Ejecutivo o del Congreso, inclusive en casos donde puedan afectarse derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Eh, Obviamente esta suposición vamos a ver si es que se confirma o no en el futuro. Yo creo que en algunos casos ya existe esta noción de que, por ejemplo, ¿por qué las comunidades indígenas tienen tanto territorio, no? Tienen miles de hectáreas, ¿por qué se tienen que reconocer tantas hectáreas? O, por ejemplo, podemos hacer un proyecto minero que afecte a un pueblo indígena, o un proyecto o de extracción de petróleo, de cualquier tipo de mineral en general,
que va a terminar afectando a los pueblos indígenas, pero este proyecto va a generar, ¿qué cosa? Más trabajo para las personas de la zona, también va a implicar que el Estado, vía tributación, pueda recabar más dinero y para poder llevar a cabo políticas sociales. Entonces, frente a este contexto, puede plantearse, bueno, quizá vamos a ser más diferentes, vamos a darle más beneficio de duda al Ejecutivo y al Congreso, y en desmedro de qué cosa, de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces yo creo que esto también habría que ver, ¿no? El neoliberalismo ha tenido crisis constantemente, en el 98, en el 2008, ahora en el 2020. Eso no ha implicado que haya desaparecido, pero yo creo que dependiendo cómo se va a ir desarrollando esos eventos, podemos hablar también tal vez de un incremento de políticas sociales, ¿no? Que refuercen derechos económicos y sociales. Por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? El tema de la peste bubónica en 1903, entre 1903 y 1930 en Perú. Hay que recordar qué pasó en esa época también en términos de generación de legislación social, ¿no? Se reconoció el derecho a la huelga, se reconoció el derecho a la seguridad de los trabajadores, donde en caso de accidentes, en caso de que sufran daños por un accidente, mientras que estén trabajando, podían ellos solicitar una indemnización adecuada, ¿no? Entonces, quizá, no sé si hay una cuestión de causalidad, pero sí de correlación entre procesos de pandemias o de esas enfermedades con la generación de nuevas demandas y organización de ciertos sectores de la población para poder colocar, ¿no? A nivel legislativo eh, eh, elementos que los ayuden a ellos a conseguir sus fines, ¿no? Los pueblos indígenas, me parece, por lo que he escuchado, hay organizaciones que están preparando seguramente algunas movilizaciones, y habría que ver, ¿no? Hay que balancear eso con la propia seguridad que ellos que deben tener con sus pobladores, ¿no? Lo cierto es que hay un proceso de amparo, vamos a ver cómo, cómo va procesándose eso a nivel del Poder Judicial y si es que eventualmente llega al Tribunal Constitucional, ¿no? Y yo creo que esto es todo lo que voy a decir por ahora, pero voy a estar atento a las preguntas que me puedan plantear. Buenas noches, un saludo muy especial, muy afectuoso a todos ustedes. Quería por unos minutos interrumpirlos para expresar a nombre del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú mi más grande agradecimiento y afectuoso agradecimiento al doctor Álvaro Córdoba Flores, a quien conozco desde varios años, inclusive cuando él estaba terminando la universidad, empezaba en el derecho constitucional y obtenía una beca que luego materializaría y luego retornaría a nuestro país. Para mí es muy grato saludarlo en esta oportunidad, agradecerle, lo reitero, por esta excelente conferencia especializada, los derechos de los pueblos indígenas y su implicancia en el COVID-19. Un trabajo importante que debe llamarnos a reflexión y que debe incentivarnos en el debate, en el estudio, en la investigación de esta realidad del Perú tan profundo, yo diría del Perú sempiterno, que muchas veces tenemos olvidada. Quiero además expresar que el Centro de Estudios Constitucionales se siente muy a gusto con todos ustedes por la acogida que tienen estos eventos que organizamos. Normalmente la presencia de los participantes es bastante numerosa. Estas cosas que tienen la vida, antes nuestros eventos eran presenciales, pero nos encontramos
encontrábamos limitados por el espacio físico y por las posibilidades materiales. No pasaban nuestros eventos de 60 participantes. Hoy, esta realidad pandémica, le podemos llamar, nos empuja al mundo virtual, al mundo de la informática y de la telemática, al mundo del contacto remoto, y ha podido tener como elemento importante a destacar que hemos, digamos, llegado y estamos llegando a más participantes, a todos y cada uno de nuestros participantes, como eso que tenemos más de 170 personas que nos están acompañando en este importante evento. Y el Centro de Estudios Constitucionales va a continuar en esta tarea. Nosotros realizamos conferencias magistrales, conferencias especializadas, debates constitucionales, conversatorios constitucionales, talleres constitucionales, seminarios constitucionales y diplomados constitucionales, con el fin de ir difundiendo en forma paulatina, metódica, constitucional y sus disciplinas afines, en la idea que un tribunal constitucional no solamente es un órgano jurisdiccional que resuelve conflictos de naturaleza constitucional, sino también es una institución de difusión y de formación en el derecho constitucional que nos corresponde como un país que estamos empeñados en consolidar nuestro Estado constitucional, que es el Estado de respeto al valor persona humana y de la defensa de la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado, y que es el Estado de sometimiento a la soberanía de la Constitución, en donde no hay territorio liberado de control cuando se trata de garantizar, preservar, resguardar y defender a la persona humana y a la propia Constitución. Entonces, este empeño tiene para nosotros una profunda significación, porque al llegar a todos y cada uno de ustedes, ponemos nuestro granito de arena en la tarea formativa. El Perú necesita ciudadanos identificados con su Constitución, pero no solamente identificados con su Constitución, ciudadanos que amen su Constitución y que defiendan su Constitución, porque está demostrado que el sistema constitucional, el Estado constitucional, que es el Estado de la libertad, de la democracia y del respeto, del diálogo, la transparencia y la tolerancia, es el Estado en su expresión máxima. Nosotros no podemos decir que tenemos un Estado constitucional peruano consolidado. Estamos trabajando en ello. Como diría el destacado constitucionalista y politólogo, hoy lamentablemente ausente, don Enrique Bernales Ballesteros, el Perú es todavía un Estado-nación en formación. Y ahí tenemos todos y cada uno de nosotros una gran y profunda tarea patriótica de contribuir a forjar una conciencia sólida, muy importante, muy fuerte de lo que es el Estado peruano, de lo que es la Constitución, de los valores que lo inspiran, de los principios que lo informan, de las instituciones que lo integran y del valor persona humana y sus derechos. Por eso nos encontramos sumamente a gusto y hoy nos ha engalanado con su presencia este joven constitucionalista, este destacado intelectual que nos ha brindado sus conocimientos. Yo lo felicito y creo que es muy importante lo que él ha hecho. Ha investigado, ha urdido en los archivos, ha pensado sobre esta realidad tan importante que es la realidad de los pueblos indígenas y específicamente de cara a las políticas de la pandemia. Y creo que eso es lo valioso, encontrarnos con académicos y con intelectuales con inquietud por la investigación,
por descubrir la verdad, por traernos los planteamientos y las ideas y los elementos necesarios para ir formándonos una conciencia propia y adquiriendo cada vez más sólida conciencia, valga la redundancia, de lo que significa el Perú como país, como república democrática, libertaria y como Estado constitucional, Estado de defensa de cada uno de nosotros, de la persona humana y de sus valores y de la propia Constitución. Por eso yo no quería dejar pasar esta oportunidad sin estar con ustedes, aunque sea unos minutos. Hemos tenido hoy día en el tribunal un pleno bastante interesante sobre un tema importante y para muchos polémico, y yo, sin embargo, a pesar de haber tenido un día agobiante, no he querido dejar pasar por alto esta oportunidad y me presento ante ustedes, aunque sea por unos minutos. Queridos amigos participantes, les agradezco nuevamente. Álvaro, excelente tu exposición, mi reconocimiento por ese esfuerzo, y a todo el equipo del Centro de Estudios Constitucionales, muchas gracias y sigamos en ese empeño. Eso es todo, los dejo y continúen con las preguntas y las respuestas por el tiempo. Muchas gracias.